comadre. ¿Qué tal, hombre? Saludito del virus. ¿Cómo estás? Pues viera que aquí que vengo del terreno, porque fíjese, no sé si usted ya se dio cuenta, pero fíjese que compré 5 manzanas. Del terreno, porque fíjese, no sé si usted ya se dio cuenta, pero fíjese que compré 5 manzanas de tierra y fíjese que en una he sembrado maíz y en otra hectáreas he sembrado hortalizas como tomate, chile, papa, y fíjese que tengo otra hectárea ahí que no sé qué sembrar. Está bien bendecido usted. Mire, ¿por qué no platicamos aquí en esta banquita? Sí, venga, sí, hombre, compadre, mire qué bueno verle a usted, ya rato no lo miraba. Ay, de que yo vengo de una capacitación. ¿En serio? ¿De dónde usted? Mire, me hubiera llevado. No sabía, compadre, me dijo que andaba allá por los United States usted. Ah, que piensa que tengo un hijo por allá y me dieron la visa y todo. Pero mire, ¿sabe por qué vengo ahorita de las tierras? Porque fíjese que tengo una playa que me está fregando, fíjese. Se llama La Joya, fíjese. Y sabe cuál es el miedo que tengo. Que me vaya a exterminar las hortalizas. Sí, y usted sabe que uno con eso subsiste. Pero mire, compadre, usted no se enfría, usted ha venido a buen lugar. Ajá, mire, yo vengo ahorita de la capacitación y sabe, como uno, ¿verdad? Ajá. Uno no estudia mucho, ¿verdad? Sí. Pero como bien los papás estudia y uno no hace caso. Sí. Y después se ven estas situaciones, pero mire, una señorita allí nos estaba capacitando, nos estaba diciendo ¿a dónde usted? Que es en el mar. Sí. Si quiere usted otro rato lo voy a llevar, pero mire, porque yo tengo un problema. Fíjese de problema. Yo quiero hacer un pollito. Y fíjese, hágase un pollito para allá porque esto es algo secreto. Mire, fíjese que Huicho me quiere comprar la vaca y me quiere comprar los cerdos. Sí. Porque dice que es ella que quiere hacer un negocito. Ajá. Pero mire usted, tengo un problemita que la vaca, la lechera que hay nosotros. Sí, de la vieja ella. Me le ha llegado mal de la pezuña. Y la otra, mire, como que le ha dado lactospirosis, me dijo hoy la muchacha que estaba dando ella la capacitación. Yo no le dije nada porque ya ven que usted, las malas lenguas, ¿verdad? Pues claro. Y los chanchos, usted que se me han llenado esa alma. Ay, que estamos enamorados, usted y yo. Usted con los animales y yo con los vegetales. Pero dicen que allí el gobierno le está dando a uno asistencia, le llaman, así le mientan, una asistencia para que uno se capacite y que también a través de los artículos que dicen la ley, porque dicen que la ley va para uno de campesino. ¿En serio? Sí, dicen que hay una ley. Del campo, imagínense, no nos damos cuenta de esas cosas. Como uno ganando en la vida, pero mire, dice allí que la ley, hay una ley de protección, ya le voy a decir, es de sanidad animal de los vegetales y de los animales. O sea que usted y yo vamos a salir bien re bonitos allí. Sí, o sea que pega para los problemas que tenemos ahorita. Pero mire, ¿y usted por qué no vende eso? Si en el mercado venden de cualquier cosa usted. No, hombre, lo que pasa es que fíjese que no vaya a ser allí que la gente vea de dónde es la procedencia de esas hortalizas y me vayan a meter a la cárcel. Sí. Mire, yo estaba pensando, como le decía, vender todos esos animalitos y todo, pero porque hay una asociación también. Ajá. Mire, yo me he estado informando, ¿verdad? Porque usted sabe que yo tengo amigos también en Estados Unidos y yo he estado llevando quesitos, lechita y todo eso, porque hay unos acuerdos, fíjese, hay unos acuerdos en El Salvador con otros países. Mire, hoy que habla de la leche, fíjese que con este nuevo presidente que tenemos, fíjese que yo me he dado cuenta de que estuvo donando maquinaria, fíjese, para procesar la leche, porque allí decía que fíjese que se reportaban como 18,000 litros, fíjese, diarios de leche, y eso
ventaja usted? Ay, ese compadre, que mire que la venta de los chanchos ahorita en Canadá, Ajá. en los Estados Unidos, mire, si ahorita ha subido, dicen que en este año que pasó, el 3% ha subido, mire, Qué de barbaridad. poder exportar e importar, porque nosotros, usted sabe que los tomates, esos así más mucho, bien Sí, bonitos, sí, vienen sí. de Honduras, Es que dicen que los Guinea, y yo inyectan, antes, usted. sí, Los sí le inyectan. ponemos, entonces, pero No, usted pero sabe los que... míos son naturales. Es que no es como lo natural, Pues usted sí. más que le cae mejor a uno en la barrita, pero fíjese que también, mire, yo me estaba Por eso dando es que también cuenta. usted y yo estamos Sí, bien hermosos. mire, yo me estaba dando cuenta que la niña Conchita, ella sabe, usted sabe que ella es mi competencia, Ajá. le echaba agua a la leche. Ah, Ahí está que vino hombre. la jura, mire, y Eso se no la es de llevó. calidad usted. Se la llevó porque mire, dicen que hay unas sanciones, le llaman usted y le mientan. Yo no sé muy bien de eso, ¿verdad? Que serán como faltas esas Yo que creo, se pero cometen. mire, dicen que vienen a enchucharlo a uno y se lo llevan. Y otra No, cosa la que me policía sigue viene por uno. Mire, yo vengo Y ese bien mal informada. que dice Mire, es el Ministerio de Ministerio de Agricultura y Ganadería. Ah, Si yo vengo no. bien escuelado, ¿ve? Ajá. Usted. O sea que usted viene de la Escuela Nacional Agropecuaria, ENA, que le dicen, de agricultura. Mire, yo vi un rótulo allí que estaba, pero yo como usted sabe que lo mío son los animalitos, ¿verdad? Pues Entonces sí. yo vengo del jejeje, algo así, como que me está riendo yo. Mire, usted dice el DGSV, Ajá, la eso. Dirección General de Sanidad Vegetal. Sí, Pues ahí es donde ah. tengo que ir yo y Ah, eso, pues. eso está en el mar. Sí, ahí está. Ah. Porque mire, ¿por qué no vamos? Usted? Sí, hombre. hay que Fíjense, hacer- hombre, vamos y así nos pues. ponemos al día también. Bienvenido al Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿En qué le puedo ayudar? Buenas tardes, señorita. Muchas Le gracias, ingeniero. Ella que mire que nosotros venimos a exponerle una situación, un problema. Yo soy ganadero. Ella que yo tengo mis vacas lecheras y tengo allí unos mis toros bien robustos. Y también tengo una mi crianza de chancho. También le estoy criando pollo y hace poco que he hecho un chaco por ahí que estoy criando tilapia. Pero de ella que yo tengo un problema bien grave. Fíjese que las vacas se les ha llegado una enfermedad. Y entonces el problema es que no puedo vender la leche ni la carne porque dicen que eso causa problemas. A la vaca me le ha llegado problemas de la pezuña, a otras me les ha dado la leptospirosis y otras enfermedades que como yo no sé mucho de eso, ¿verdad? Y a los chanchos me le ha llegado sarna. Entonces yo sé que yo quería saber qué puedo hacer en ese caso porque me dijeron que ustedes, primeramente díganme para qué sirve este MAC que nos dijeron. Bueno, permítame darle la asesoría y la información pertinente a la solicitud que usted me está haciendo. Nosotros como Ministerio de Agricultura y Ganadería somos el ente gubernamental que está asignado para darle seguimiento a cualquier tipo de emergencia sanitaria que se pueda presentar en el área de agricultura y en el área de ganadería. En este caso, el problema que usted presenta es una emergencia zoosanitaria, porque nos estamos haciendo referencia a las plagas que presentan sus animales. Nosotros tenemos personal altamente calificado que llega a evaluar el terreno, a evaluar los animales, el ganado en este caso, y tenemos a ese personal que es el que es encargado de descifrar qué tipo de plaguicidas y insecticidas es el que se le puede aplicar para erradicar totalmente esa plaga. Ella que yo no puedo, señorita, o sea, definir la enfermedad yo. Porque yo, cuando están enfermos los animales, pues yo les doy una pastillita, ya lo que me dice la niña Chanita allí. Y allí el problema resuelto. No, porque ahorita que sus animales están enfermos, entran en el área de cuarentena. Los cuarentenamos porque no están aptos. La carne que sus animales producen, así como la leche y sus derivados, no son, los pecados que también me está hablando usted que tiene ahorita que están enfermos no tenemos que llegar a evaluar porque estos animales no están aptos para el consumo humano. Pero déjenme entenderle así un poquito. Y yo tengo que o sea, no, como que no me queda muy claro o sea, que es gratis la evaluación de las personas que van a llegar allí a ver los animales. Así es, nuestros agrónomos, así como técnicos encargados de descifrar qué tipo de plaga es de la que está siendo víctima su ganado y sus demás animales, la evaluación es totalmente gratis. Luego los costos que usted tenga que pagar van a ser deducibles
posible según sus ganancias. Así se Eso va a ir es bueno, compadre. Así es, según sus ingresos, así van a ser un porcentaje para el que es destinado a los costos que se tengan. Y hay algún papelito allí que diga que yo estoy obligada a que vayan a evaluar eso. Fíjese que le voy a leer el artículo que tenemos, el artículo 9 de nuestra ley, que es la ley de sanidad vegetal y animal. Y dice de que hay que realizar más desarrollo de acciones para identificar y diagnosticar nivel de campo y de laboratorio las plagas y enfermedades que afectan en su producción agrícola. Y para ello tienen las siguientes atribuciones, como en el literal A dice realizar el reconocimiento y incidencia y prevalencia a través del espacio y del tiempo de las plagas y enfermedades que afecten a los vegetales, determinando esta forma con su distribución geográfica y la dinámica de su población. Y así también registrar y analizar la información recopilada, sustentada en datos estadísticos, manteniendo un sistema nacional de información sobre el estado fitosanitario de los vegetales. Y si yo me niego, señorita, a hacer eso, me ponen me cierran, me echan gas. Fíjese de que así como también nosotros tenemos, ¿verdad?, la asesoría para poderle a usted ayudar, también tenemos Los sancionan, como dicen a uno. Y esas son como falta. Sí, a cualquier que me yo firma. y las sanciones las tenemos en el artículo 26, siempre de nuestra ley. Y dice de que si usted impide la práctica de inspecciones fitosanitarias, negando el ingreso a nuestros inspectores de nuestro ministerio, a las áreas de cultivo y la explotación animal doméstico, mayores y menores, usted puede incurrir en cancelar una multa que puede variar de 20 Pues la mano, No te dan De la misma manera, permítame decirle que también ocultar o omitir información, eso como lo que usted me estaba mencionando antes, ¿verdad? Que usted le puede dar algún... Es que yo quería vender mi ganado, ya que no te enfermo y no me va a producir, no lo vendo. Tiene que tener mucho cuidado porque también ocultar o omitir información premeditadamente sobre la presencia de plagas o enfermedades de naturaleza exótica o reconocida a nivel nacional de vegetales o animales puede incurrir en la multa de 100 a 20 salarios. Ay, yo ya vi eso bien feo, mejor dígale usted su problema. Mire, yo soy don Chepe, ingeniero. Fíjese que aquí don Lencho me dijo que viniéramos aquí al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Sí. Fíjese que yo le cuento mi problema. Fíjese que yo he comprado unas 3 manzanas de tierrita allá por el cantón El Jocotal, fíjese. Y mi problema es que fíjese que tengo ahí una manzana sembrada de café y que me le ha caído la plaga del arroyo hasta. Y mire, tengo otra media manzanita ahí que he sembrado tomate, chile, he sembrado rábano. Y mire, y fíjese de que yo tengo miedo de que esta plaga de la roya, que dicen que es una enfermedad fitosanitaria, dicen, fíjese que yo ese volado no lo entiendo, pero le comento. Y tengo otro pedazo allí que lo tengo sin sembrar. Entonces, fíjese que a mí me dijeron de que aquí en este lugar, ¿verdad, Lencho? Le dan a unos paquetes de semillas mejoradas. Así es. Y que en el país dicen de que hay 142 puntos. Y yo aquí tengo mis documentos para inscribirme a ese volado, pero mire, yo le quisiera una pregunta. Dígame. ¿Cuál es la dirección, ingeniero, o programa o el departamento aquí en el Ministerio de Agricultura donde se realicen campañas fitosanitarias para poder erradicar las plagas en los vegetales, en mis hortalizas? Porque yo quisiera saber a qué departamento me tengo que dirigir. Y ese es que, antes que nada, permítame sacarle de la duda con Sí. respecto que usted me acaba de mencionar, que no sabe a qué nos referimos cuando decimos enfermedades fitosanitarias y zoosanitarias. Permítame decirle que las enfermedades fitosanitarias son las que se refieren a cualquier tipo de plaga que le llegue a su sembradillo o a cualquier cosecha que usted tenga. Que yo le decía es. Así como también las enfermedades zoosanitarias son las plagas que le pueden llegar a sus animales, los que tienen en su granja. ¿Sí? Ella no le puede echar todo lo baigón a las plantas. No. Debe ser, nosotros tenemos ese personal que está altamente calificado, así como son agrónomos, técnicos, que llegan a evaluarle y ellos son los que determinan qué tipo de insecticidas o plaguicidas son los que se le deben de aplicar con respecto a cada tipo de plaga. O sea, que me cualquier lado de insecticida o veneno que podemos meter a eso.
Fíjese que también, como le mencionaba el caballero anteriormente, que también hay infracciones si usted altera o adultera insumos para el uso agropecuario, así como también sus envases y etiquetas autorizadas por el Ministerio para el expendio de los mismos. Y esto también inquiere en una multa de 100 a 20,000 salarios. Esto también lo podemos encontrar en el artículo 26. Antes que se retire, les vamos a regalar una ley de sanidad, la ley de sanidad ambiental y vegetal, para que ustedes, animal y vegetal, para que ustedes puedan llegar y tengan se empapen de ese conocimiento. O sea, ya que para el problema que el hecho y yo tenemos es la ley de sanidad vegetal y animal la que Así tiene que es, aplicar en el programa. Mira, pero yo quisiera hacer una pregunta. O sea, que como yo le decía, que tengo ahí unas hectáreas con hortalizas. Sí. Entonces imagínense que como es para la subsistencia de uno, pero imagínense que yo quisiera importar mis hortalizas, ¿qué productos o qué vegetales se pueden importar, señorita? Sí, la otra pregunta que le quería hacer. Aparte de la importación que le dicen, de hecho, y que otros productos pueden exportar y hacia qué países, porque miren, fíjense que yo allá en los United States, tengo ahí mi hijo y entonces me manda el IVA. Yo quisiera el Chepito Junior, fíjense, pero yo quisiera ahí que usted me diga a qué países puedo importar y exportar y qué producto, porque si voy a ver si siembro en el otro terreno, ahí las hortalizas para exportar o exportar. Fíjese, caballero, que los productos más importantes que nosotros que se importan son el tomate, la papa, la cebolla, cualquier tipo de hortaliza, la naranja, el banano, el limón, la papaya, la piña. Y con respecto a la otra pregunta que me hacía, que cuáles productos son los que podemos exportar, como proveedores principales que nosotros tenemos a nivel centroamericano de verduras, Guatemala, Nicaragua, Honduras. Sabemos de que los mamonchos, ¿verdad? El plátano, el ciego, en su mayor porcentaje viene de nuestro país vecino, que es Honduras. Y también los productos que nosotros podemos exportar, los que nosotros exportamos como país a otros países, hacia otros destinos, es el café oro, el azúcar, el atún, la harina de maíz, la melaza, la caña dulces, la miel, las mermeladas. Y uno de sus principales destinos es Estados Unidos, Guatemala, Honduras, España, Canadá y Australia y Alemania. Mire, mejor uno preguntar, Mire, yo tengo un hijo, ellas también son amigos con el de mi calle, mi compadre, es que mire, yo quiero saber cómo puedo hacer, si hay si no voy a tener alguna traba, porque yo quiero exportar las tilapias. Y me he dado cuenta de que el chancho en Estados Unidos allá lo requieren bastante y en Canadá, pero yo no sé si me va a poner algún paro allá en algún país. Compadre, que me vayan a decir aquí no queremos cuche salvadoreño. Sí, entiendo. Ilústreme eso que uno no ha estudiado. Piensa de que ahorita que usted me acaba de informar de que sus animales presentan un tipo de plaga, ahorita necesitamos llegar a evaluar qué tipo de plaga es para que usted pueda optar para poder exportar ese producto. Porque mientras usted no tenga los registros sanitarios y su demás documentación en su debido orden, no puede optar para poder exportar esos productos, porque son productos que no son aptos para el consumo humano, así como también representan un grave peligro para la contaminación y el bienestar ambiental. Pero yo quisiera hacerle una pregunta, ingeniero. Mire, ¿quiénes son los que dan los permisos para que ingresen al territorio nacional los vegetales y que se sometan para el análisis para el consumo humano? Porque, o sea, que nada sirve tener el producto, compadre. O sea, que el lenchillo tiene enfermos los animales y yo con eso de la roya y me está saliendo otra plaga. El chapulín, el cachón. Sí, y la langosta voladora, que con esto de la pandemia también me ha salido esa otra plaga ahí. ¿Y quiénes dan esos permisos, ingeniero, para que esos vegetales entren al territorio nacional y se sometan a un análisis para poder venderlo y que la gente no se enferme? Fíjese que como nosotros nos dirigimos, ¿verdad?, por nuestra ley,
que dice que el MAC podrá cancelar las acreditaciones cuando las empresas y profesionales no cumplan con las normas establecidas en la presente ley o con los procedimientos a que se refieren los reglamentos respectivos. Asimismo, también el MAC es el autorizado, ¿verdad? Nosotros como ministerio somos los autorizados en poderle dar esas acreditaciones para que usted pueda exportar, pueda importar y pueda mantener su agricultura sana, saludable, ¿verdad? Y apta para cualquier tipo de comercio. Mire, ingeniera, que yo lo que quiero que me quede bien claro aquí con los compadres, es que si yo voy a tener algún problemita allí con un país cuando yo quiero sacar mis productos, los compadres, ya cuando ya pasemos esas inspecciones que usted dice, ¿verdad? Si voy a hallar alguna traba allí usted. Fíjese que ya con sus productos y con sus certificaciones sanitarias al día y en orden y con todas las acreditaciones de los ministerios correspondientes, no va a tener ningún problema. Y con respecto a lo que usted me preguntaba, si hay algún tipo de convenio o tratado de que los ampare como agropecuarios y como ganaderos y agricultores, nosotros sabemos, ¿verdad?, que son principal fuente de subsistencia, ¿verdad?, de sus productos, tenemos la el comercio de sus productos. Entonces nosotros tenemos varios tratados, pero uno de los más importantes, porque abarca bastantes países, es el Tratado de Libre Comercio. Abarca el país de Estados Unidos, usted puede importar y exportar sus productos sin ningún tipo de problema. Guatemala, Costa Rica, Honduras, son uno de los países también, ¿verdad?, que con los que contamos, México, con los que contamos que podemos, ¿verdad?, tener ese libre flujo de productos. ¿Qué autoridades entran en función y apoyo cuando se declara un estado de emergencia por estas enfermedades y estas plagas fitosanitarias y zoosanitarias que dicen usted? Fíjese que como principal fuente que tenemos nosotros para que pueda verificar todo eso es el Ministerio de Salud, porque también es el encargado, ¿verdad?, de ver de que no haya ningún tipo de contaminación por ese producto que se pueda consumir al humano, ¿verdad?, que no esté apto para el consumo humano, así como también puede ver cualquier tipo de contaminación a los que pueden ser sometidos el medio ambiente, ¿verdad?, por este tipo de infecciones que se puedan dar, por este tipo de plagas. Y si ustedes no incumplen estas situaciones que les acabo de mencionar yo y nos pasamos a otras circunstancias, ¿verdad?, negativas, y las sanciones que les acabo yo de mencionar, el ente que es el que nos brinda auxilio, ¿verdad?, para que puedan ustedes ser remitidos a las autoridades correspondientes, es la Policía Nacional Civil. Si ustedes no llevan estas cosas en orden. Y las autoridades administrativas del MAC también. Y las autoridades administrativas. Miren que con esas multas y esas sanciones, y nosotros sí, listo. Mire, una pregunta, ¿y son ustedes que dan este tipo de información? O sea, ¿son la única institución que le da a uno esta información? Fíjese que existe también el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, en sus siglas ISTA. Se lo voy a dejar por acá para que ustedes puedan ahí consultar esa información. Tenemos el Consejo Salvadoreño del Café, que se encuentra dentro de... Ese me puede servir a mí, fíjese. Este se encuentra en un departamento dentro de nuestra institución, la Escuela Nacional de Agricultura y Ganadería Mire, allí dicen de que este es una escuela que capacita ahí a las personas, a los jóvenes que están interesados. Bueno, si quiere mi hijo lo voy a mandar ahí a esa Escuela Nacional de la Agricultura para que aprenda esto de la agricultura y me ayude allí. También tenemos el Banco de Fomento Agropecuario, que es el ente encargado de prestarles a ustedes. ¿Y para comprar alguna casita que uno quiera? Este es el que le presta a usted dinero, ¿verdad? Les ayuda económicamente a llevar todos ustedes sus certificaciones en orden y sus papeles en regla. Pueden buscar ustedes para que les puedan hacer un préstamo para que usted pueda comprar un tractor, pueda comprar una máquina para fumigar.
semillar, pueda comprar abono, pueda comprar un terreno para el cual usted designe para poder hacer la crianza de sus animales y en su caso sus sembradillos. Mire, y esa Escuela Nacional de la Agricultura hay una que le dicen que está aquí por yendo carretera a Opico. Esa Que es. dicen, mire que vive bien grande, dicen que son 210 manzanas de tierra. Imagínense, ahí me pueden capacitar para hacer el compostaje que le dicen o el abono orgánico. Así normalmente lo digo yo. Sí, así Mire, es. y ese Insta, porque usted sabe que ya la niña Márida, que el hombre de ella quiere comprar ahí una tierrita, que dicen que con el Insta, ¿verdad? Y qué bueno que le llevamos esta información para que el Banco de Fomento lo recuerde que preste. Te quiero preguntar yo porque pues iba uno que saber. Mire, y somos nosotros que somos pues sí, ganaderos y aquí el compadre que es agricultor, somos responsables de tener esos cuidados. Pues sí, porque hay que saber quién más es responsable de cuidar el medio ambiente, usted, porque mire que estamos fregados. Y eso de que el medio ambiente, todos sabemos que somos responsables todos, ¿verdad? De mantener ese ciclo importante del funcionamiento de todo lo que nos rodea. Así como también nosotros contamos con esas acreditaciones que pues, mantienen, ¿verdad?, la salubridad ambiental para que se pueda mantener, no estemos expuestos a ningún tipo de enfermedades nosotros, ¿verdad?, como seres humanos, así como también los demás animales que los tienen. Mire, señorita, qué contenta me siento porque aquí el compadre va a mandar a Elena, dice usted, ¿verdad? Sí, Yo mismo, viendo esta situación, ¿verdad? Yo De le las leyes, leyes, que vaya a estudiar, que vaya a estudiar leyes, que estudie las leyes mismamente para que vean que uno tiene que protegerse también. Sí, a la UCA, usted allí en una universidad que forman a la gente, salen buenos abogados de ella. Ahí voy a mandar yo a mi hijo, ya va a ver. Yo lo voy a mandar a la ENA, usted va y lo podemos ayudar allí, hombre, para que ahí nos ayude con eso de las leyes. Imagínense eso de esas multas, imagínense que usted y Lenchi y yo no salimos de allá del campo, ¿va? Sí. Entonces, ¿qué nos íbamos a dar cuenta? Que había una ley de sanidad vegetal y animal y que había multas, infracciones ahí Así de 20 a 100 mil, imagínense salarios mínimos. Que dicen, porque imagínense que en el sector de nosotros dicen que son $249. ¿Sí? Pues mire que ha sido bueno venir Sí. a usted porque hemos disipado un montón de dudas. Yo me siento bien regocijada porque yo concluyo aquí en que no estamos solos. Así es. ¿Verdad? Tenemos instituciones que nos amparan. Tenemos una ley de sanidad vegetal animal que dicen que es sanitaria y el otro, el suyo, pues fitosanitaria y que también una tal inocuidad, algo así que como que yo entendí que es la unión de las normas de todo lo que van a hacer estas inspecciones que le dan a uno ayuda, a usted le pueden dar granos también, semillas mejoradas. Mire qué bueno que estas instituciones nos amparen a uno. Permítanme leerles también al caballero el artículo 27 que nos habla de las reincidencias en las infracciones a las que anteriormente hemos estado mencionando, porque ustedes ya se van sabedores y conocedores, ¿verdad?, de las cosas que deben hacer y de las cosas que no deben hacer. Entonces esta reincidencia dice de que se sanciona o se suspende a totalidad sus acreditaciones, ¿verdad? Puede ser temporal o según su reincidencia, si ya ustedes ya varias veces han reincidido en la misma falta, se les puede hacer totalamente, ¿verdad?, retirar y ustedes ya no van a poder contar con este medio de subsistencia. Perdón que le interrumpa, que me ve que te acuerdas, compadre, de que la vez pasada andaban vendiendo carne de caballo. Sí, inmediatamente le cayó la policía y ustedes del mar estaban allí viendo, supervisando. Ya nos dimos cuenta que tienen aquí veterinarios y tienen agrónomos que hacen análisis en esos laboratorios para ver. Son especialistas en el área, mire qué interesante eso. Porque imagínense ahí según los resultados en los laboratorios que tiene aquí. Especializado, dice la señorita. Sí, en el Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Pueden ahí sancionar eso. Mire qué interesante. Fue beneficioso. Sí. Yo me siento contenta. Bien, Feliz de haber venido y aquí disipado un montón de dudas. Muchas gracias. Ella que muchas gracias, señorita, muy amable. Cuando usted quiera carnita barata, allí quiere una canillita, una quinada,